Bienvenidos a un nuevo video de Un Píxel de la Historia. El día de hoy nos vamos a centrar en este pequeño píxel de la historia llamado la Edad Media. En este video nos centraremos en los caballeros de la Edad Media, sus mitos y sus leyendas. La Edad Media es un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Esta época es considerada por muchos como una época oscura dentro de la historia de la humanidad. Sin embargo, esta época implicó el desarrollo de muchas formas de arte que a día de hoy conocemos. En este tiempo destacan nuevos poderes, ya que el Imperio Romano no existía más, por lo que aparecen señores feudales, reyes e incluso el propio cristianismo como las mayores fuentes de poder de la época. Como es sabido, la Edad Media se relaciona en gran medida con todo lo que tiene que ver con la época medieval, los reyes y, como no, los propios caballeros. En esta época surge el relato del rey Arturo y sus caballeros, y no por casualidad. Así pues, el día de hoy nos centramos en esto último mencionado, los caballeros, sus mitos y leyendas. Con esto no solo abordaremos algunos mitos que existían alrededor de los reyes o los propios caballeros, sino también buscaremos abordar lo que era considerado como un mito y por otro lado fue real. ¿Qué son los caballeros? Se nos ha dicho toda la vida que son personas nobles y correctas, valientes y que han jurado proteger. Sin embargo, con esto podremos ver que el caballero medieval es algo más que todo lo que se nos ha dicho, y como en esta ocasión la realidad supera a la fantasía. Caballeros medievales. Estos se definen como los guerreros más temidos y mejor protegidos en el campo de batalla medieval y fuera de él. Se encontraban entre los miembros más elegantes y mejor educados de la sociedad. Si bien es cierto lo mencionado, esto no cuenta toda la realidad, y es que no se nos dicen algunos datos importantes sobre esta noble labor. Principalmente, llegar a este rango era cada vez más difícil, ya que no solo se requiere la valentía, sino una suma monetaria que cada vez iba en aumento, ya que las armas, armadura, caballo y cada insumo necesario era patrocinado de manera individual. El rey o señor feudal no los entregaba, por lo que esta profesión se limitaba a familias nobles y con los ingresos necesarios para lograrlos. Pero si entrabas, te volvías parte de una sociedad o una hermandad, teniendo un lazo que se volvió más familiar. Cada uno debía mantener una ceremonia de iniciación cada vez más religiosa que consistía en ayunar, rezar e ir al baño. Posteriormente, para la ceremonia se vestían de blanco, que sabemos que significa limpieza, pureza y seguridad, con lo que luego juraban su fe y caballerosidad y procedían al proceso que ya conocemos de la espada, pero lo que no conocíamos era que se abofeteaba al nuevo caballero y él y el señor feudal se besaban. El famoso ideal caballeresco consistía en la búsqueda del honor y de la gloria, respetando una serie de condiciones como la fidelidad, la fuerza de carácter, la prudencia, generosidad o el valor y el respeto a las damas. Todos ellos ideales asociados hasta el día de hoy con la caballerosidad, por lo que de la Edad Media proviene el decir él es un caballero. Sin embargo, la parte no tan noble viene a suceder con las recompensas recibidas, ya que una vez finalizadas las luchas, los vencedores recibían cuantiosas recompensas económicas y en ocasiones podían declarar prisioneros a los vencidos y pedir fuertes sumas de rescate a sus familias, además de apropiarse de sus armas. Volviendo un poco atrás, en cuanto a la formación que recibían los caballeros, no solo consistía en el ejercicio de las armas o el aprendizaje de ciertos valores, sino que también incluía una formación en la caza, el ajedrez y ciertos juegos, además de los valores cristianos y un gusto por la literatura. Este último factor tiene una gran relación con el tipo de relatos que predominaban en la época, que no es más que otra cosa que la literatura artúrica. La literatura artúrica narraba las gestas del rey Arturo y sus caballeros en torno a su mítico reino de Camelot. Una de las imágenes más reconocidas de estos relatos es la mesa redonda, en la cual tomaba asiento el rey Arturo para tratar temas importantes del reino con sus caballeros. Tomar asiento en la mesa redonda era el mayor honor al que podía aspirar un caballero en este tipo de literatura, lo que a su vez también inspiró a los caballeros de la Edad Media a través de la creación de los ideales de la caballería. Es así como a principios del siglo XIV los ideales de la caballería se condensaron en los llamados los 9 de la fama. Estos eran considerados como héroes del pasado que ejemplificaban valores y virtudes caballerescas. Estos a su vez estaban formados por 3 triadas. Cada triada
pues perteneciente a una época diferente en la historia. La primera tríada de caballeros, entre comillas, son aquellos procedentes de la antigüedad clásica. Estos incluían 3 personajes. Primero, a Héctor, el príncipe troyano, luego a Alejandro Magno, el rey de Macedonia, y por último a Julio César, el dictador romano. Luego tenemos la segunda tríada, que de nuevo son, entre comillas, caballeros procedentes del Antiguo Testamento. Estos aparecen en esta lista más que nada por la importancia que se le daba al cristianismo en esta época. Aquí tenemos, por ejemplo, a Josué, el conquistador de Canaán, al rey David y a Judas Macabeo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la tercera tríada de, otra vez, entre comillas, caballeros del pasado cercano. Aquí teníamos al antes mencionado rey Arturo, al emperador Carlomagno, que era pues el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y también tenemos a Godofredo de Bouillon, que pues era un líder militar de la primera cruzada que gobernó Jerusalén tras su conquista. Este dato es curioso porque no gobernó Jerusalén como rey, ya que rechazó ese título debido a su creencia en el cristianismo, sino que se autoproclamó como defensor del Santo Sepulcro. Así pues, dejando a un lado todos estos mitos y leyendas que seguían los caballeros de la Edad Media, es posible hablar de caballeros también reales de la época medieval que pasaron a la historia y que, junto con los antes mencionados mitos, también sirvieron de inspiración a miles de caballeros de su época. Entre esos destacan algunos como, primero tenemos a Guillermo el Mariscal, del cual destaca sobre todo su lealtad a los reyes que sirvió como caballero. Aquí tenemos una lista un poco extensa donde mencionamos a Enrique II, Ricardo Corazón de León, Juan Citierra y Enrique III. Por otro lado, tenemos a Ulrich von Liechtenstein. Este pues destaca sobre todo por su literatura caballeresca, además de que también por un tiempo fue caballero. Sin embargo, pues su habilidad con la escritura es lo que más destacó de él. Luego tenemos a Jean Le May, más conocido como Boucicaut, del cual sobre todo destacaba su habilidad a la hora de luchar en grandes batallas, por lo cual pasó a ser casi que un mito, pero hecho realidad. Luego también podemos mencionar algunos reyes como el que antes mencionaba en el apartado de Guillermo el Mariscal, pues el rey Ricardo Corazón de León, o también teníamos a Jaime el Conquistador, que por otro lado también era conocido como Jaime I de Aragón. También teníamos por otro lado a combatientes militares y mercenarios tales como Bertrand Duglicane y John Hawwood, entre muchas otras personas. Bueno, llegando al final de este video, podemos decir que si hablamos de los caballeros de la Edad Media, nos podemos encontrar con una gran cantidad de relatos que formaron parte importante de la creación del concepto que incluso a día de hoy conocemos como caballeros. Como también pudimos ver a lo largo de este video, parte de la formación de los caballeros era el gusto por la literatura, lo que a su vez explica el por qué eran tan importantes estos relatos para pues los propios caballeros. Sin un estudio relativamente profundo en lo que realmente eran los caballeros en la Edad Media, es posible encontrar confusión a la hora de poder determinar qué relatos eran mitos y cuáles reales. Sin embargo, mediante lo que hemos hablado en este mismo video, es posible darnos cuenta que los caballeros medievales contienen muchísimos relatos que no son más que mitos, pero que a pesar de esto sirvieron de mucho en la formación de los valores y actitudes que caracterizaron a los propios caballeros, como por ejemplo el rey Arturo y su mito pues de la mesa redonda y sus caballeros. Sin embargo, no todos son mitos y leyendas cuando se habla de los caballeros medievales, ya que como vimos sobre todo en la parte final de este mismo video, existieron muchos caballeros reales que a su vez inspiraron a muchos otros y mantuvieron vivos los valores y formas de actuar de los propios caballeros. Así pues, gracias a estos relatos y los antes mencionados mitos, fue posible mantener tanto el sueño en cualquier persona de poder convertirse en un caballero, como también el poder mantener esta mentalidad y los valores que caracterizaban a un caballero durante muchísimos años, llegando incluso a impactar en lo que a día de hoy conocemos como caballero.